revelado. El sagrado mensaje de Joel, transformación divina al rasgar tu corazón, no tus vestidos. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la voz del profeta Joel resonó por las tierras desoladas de un pueblo que había hecho frente a un juicio severo. Las langostas, plaga enviada como señal de advertencia, habían consumido los campos, devastando la cosecha, dejando las viñas marchitas, las hortalizas en ruinas y un silencio sepulcral que envolvía a Jerusalén. Las risas infantiles transformadas en lamentos maternos resonaban por los valles, el aire estaba impregnado de un profundo dolor y desesperanza. Pero en medio de esta penumbra, Joel, hombre fiel a Dios, se levantó con una carga que no podía ignorar, con el eco del sufrimiento de su pueblo en su corazón, alzó su voz, clamando, llamen a la penitencia. Las mujeres, sintiendo la gravedad del momento, rasgaron sus vestiduras en señal de luto y desconsuelo. Pero Joel, guiado por la sabiduría divina, proclamó, rasguen su corazón, y no sus vestiduras. Las palabras resonaron en la multitud, generando confusión. Sin embargo, Joel sabía que era la condición del alma lo que realmente importaba. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás, decía el Salmo, y era esto lo que Dios anhelaba. Bajo el sol naciente, donde las sombras comenzaban a disiparse, Joel se manifestó ante el altar del templo. La luz resplandecía en medio de la tristeza. Mientras intercedía, recordaba las promesas del pacto de Yahweh con su pueblo. El día del Señor está cerca, advertía, un día de oscuridad y tinieblas, pero también de restauración. Aún hay tiempo, exclamaba con urgencia. Si se vuelven a Él con todo su corazón, Dios es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. La gente dudaba inicialmente, sus murmullos penetraban el aire cargado de desolación, pero el espíritu de convicción empezó a apoderarse de los corazones. Uno a uno, comenzaron a caer de rodillas, clamando a Dios por perdón. Un viejo agricultor, con manos callosas y un rostro grabado por el cansancio, rompió el silencio. Señor, sálvanos, no por nuestros méritos, sino por tu gran misericordia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Mientras la ferviente súplica ascendía, Joel recordaba las palabras de Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Era hora de una transformación sobrenatural. No obstante, la tierra tembló y un terror palpable descendió. Las langostas parecían regresar como un recordatorio del juicio que aún pendía sobre ellos. Ante esta inminente amenaza, el pueblo enfrentaba una decisión crucial: acogerían el mensaje del profeta y rasgarían su corazón, y así, la historia queda suspendida en el aire, con la inquietante expectativa que flotaba entre ellos, como un llamado a la salvación que aún se tejía en el horizonte. La urgencia del arrepentimiento resonaría en sus corazones, mientras aguardaban el inminente día del Señor. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, dejando un resplandor dorado en el horizonte, la multitud permanecía arrodillada, capturada por el clamor del corazón de Joel. En el silencio tenso que siguió a sus palabras, se escucharon susurros de incertidumbre y miedo. ¿Qué harían? ¿Acogerían la invitación divina a la restauración o continuarían en la senda de la desobediencia? Mientras la multitud clamaba, Joel sintió una presencia poderosa abrumar su ser. Una voz suave, pero firme, resonó en su alma: diles que se preparen, porque lo que viene es mayor de lo que imaginan. La certeza de aquella revelación lo llenó de gozo y temor. Sabía que Dios estaba a punto de hacer algo asombroso, algo que transformaría su miseria en esperanza. Un joven, que había estado entre la multitud, se adelantó. Su rostro estaba marcado por la lucha interna, el temor y la angustia lo mantenían en pie de guerra. Si este es el día del Señor, ¿hay lugar para mí en su misericordia? Preguntó, lanzando su mirada a Joel, ansioso por una respuesta.
El profeta, sintiendo la presión del momento, alzó los ojos al cielo, en su oración, buscó la voz de Dios. «Escucha, oh pueblo de Dios», exclamó Joel, empoderado por el Espíritu. «Y también a ti, joven, te digo, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo». Romanos 10:13. La promesa de salvación es efectiva, y su misericordia se renueva cada mañana. Al pronunciar estas palabras, una ola de poder divino recorrió la asamblea y fervientes clamores empezaron a levantarse en respuesta. Las mujeres, al ver las lágrimas en los ojos de sus esposos y padres, comenzaron a alzar sus voces, unidas en súplica. «Ten piedad de nosotros, oh Dios. Tu amor es más grande que nuestras transgresiones». Las manos se alzaban hacia el cielo, buscando el refugio del Altísimo mientras la mayor parte del pueblo se rendía ante su Creador, y así, a medida que el clamor se intensificaba, Joel se sintió transportado a otro tiempo, a épocas en las que la presencia de Dios descendía en la forma de una nube sobre la tienda del tabernáculo. ¿No recuerdan lo que hizo Él entre ustedes? ¿No vieron cómo convirtió las aguas en sangre y los desiertos en manantiales? Este mismo Dios está aquí entre nosotros ahora, dispuesto a restaurar corazones y tierras. Éxodo 17:6. En ese instante, el aire se volvió electrizante, y el gran río espiritual de la reconciliación comenzó a fluir en medio del pueblo. Un rayo de luz pareció caer del cielo y bañar a la multitud en un brillo divino. Con su voz, Dios llamó a su pueblo a la acción: «Levantaos y clama, porque el día del Señor es grande y temible, ¿quién podrá sostenerlo?». Joel 2:11. Era evidente para todos que el tiempo de la gracia se estaba manifestando. Con cada clamor, la promesa de restauración se acercaba. «Yo restauraré a los años que comió la langosta, el saltón, el revolotador y la oruga». Joel 2:25, proclamó Joel, llenando el corazón de todos de esperanza. Mientras la iluminación crecía y el pueblo experimentaba una transformación tangible, algo más grande recubría el aire: la certeza de que Dios tenía un plan soberano aún desconocido para ellos. ¿Qué preparará el Señor para aquellos que se vuelven a Él?, se preguntaban silenciosamente. «Porque viene el tiempo en que haré cosas nuevas, y su gloria será revelada entre nosotros», resonó la voz profética en el fondo de sus corazones. Con un nuevo fervor, el pueblo continuó clamando, sabiendo que la revelación de Dios estaba más cerca de lo que pensaban, y que el verdadero día del Señor no solo sería de juicio, sino también de una gloriosa restauración. Lo que se avecinaba en el horizonte era más que el llanto de un pueblo afligido, era el eco de la gracia que prometía redención y un nuevo comienzo. Mientras la multitud seguía en su clamor, un silencio sobrecogedor descendió entre ellos, como un manto divino que cubría cada rincón del horizonte. Era como si la atmósfera misma se abriera para escuchar el latido de aquellos corazones quebrantados. Joel, en medio del fervor, percibió que el Espíritu del Señor lo impulsaba a hablar una vez más. Un estremecimiento recorrió su ser, una unción fresca y poderosa llenó su voz. «Hijitos de Israel», dice el Señor, «no solo rasguéis vuestros vestidos, sino también vuestros corazones». Joel 2:13. Porque el día del Señor no es un día de apariencias, sino un llamado al arrepentimiento profundo. Su llamado resonó en las almas, elevando el clamor del pueblo hacia algo más elevado. Sus palabras trazaron un camino hacia la verdad, llevando a la multitud a una reflexión sincera sobre su estado espiritual. El joven que había preguntado por la misericordia del Altísimo, con lágrimas aún en los ojos, se unió a otros en el clamor: «Oh Señor, haz de mí un nuevo hombre. Quiero ser transformado por tu amor». La multitud lo oyó y, como un solo cuerpo, se esforzaron en orar, unió sus voces en un eco de súplica. «Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros». Salmo 51 horas y 10 minutos, clamaron juntos. La noche se cernía más oscura, pero, en medio de la penumbra, la luz de Dios se manifestaba con más fuerza. Un susurro suave se convirtió en un viento poderoso que soplaba sobre la asamblea, trayendo consigo una señal incomprensible, el sonido de un aliento nuevo, un soplo que prometía vida. «Escuchad. El Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». Joel 2:28. El pueblo, lleno de asombro y expectativa, sintió que las antiguas promesas comenzaban a acercarse a ellos.
¿Qué significado tendría esto? Estaban realmente a punto de ver cumplido lo que sus ancestros solo habían podido soñar. Con el pasar de las horas, la tensión espiritual creció, cada vez más palpable. Algunos comenzaron a caer en el suelo, drenados por la urgencia de su clamor y el peso de su arrepentimiento. Otros se unieron en danza, celebrando el anticipado movimiento de Dios. Joel, viendo la obra del Señor desarrollarse, entendió que aquello era solo el principio de algo mayor. Al contemplar con asombro la transformación en su comunidad, una pregunta surgió en su corazón, impregnada de ansiedad y expectativa: ¿qué revelará Dios a su pueblo en este tiempo? Cuando el amanecer se asomó y la primera luz rasgó la oscuridad de la noche, las primeras notas de un canto de alabanza repercutieron entre ellos. Era el sonido de un pueblo renovado, un pueblo dispuesto a alcanzar aquello que el Señor prometiera. En su corazón, Joe supo que la llave había sido entregada, un destino irreversible estaba en marcha, pero el verdadero despliegue del plan divino aún se mantenía velado. Estad listos, pues, porque lo que viene no solo es para sanar sus corazones, sino también para liberar al pueblo de las cadenas que lo ataron, advirtió el profeta, mirando hacia el horizonte mientras el sol comenzaba a brillar. Pero, aún así, en lo profundo de su ser, sentía la inquietante pregunta seguir resonando: ¿qué otro misterio se revelará en los días que vienen, mientras el pueblo de Dios se prepara para un despertar glorioso? Con cada fibra de su ser, comprendió que el tiempo de la revelación estaba cerca, y que una nueva promesa se entrelazaba con sus súplicas. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, bañando la escena con su luz dorada, Joe sintió que el aire estaba cargado de expectativa. La multitud había pasado de la desesperación a la esperanza, y el clamor que había antes resonaba ahora como un canto de gratitud y anticipación. Pero en su corazón, una mezcla de alegría y solemnidad lo llenaba. Era evidente que la presencia del Señor estaba entre ellos, y Joel sabía que debía estar alerta para lo que vendría. De repente, un anciano del grupo se adelantó, su rostro marcado por la vida y el peso de las experiencias pasadas. Con voz temblorosa, exclamó: «Profeta de Dios, ¿qué nos dirá el Señor acerca de nuestros enemigos? Los que nos han oprimido, los que han burlado nuestras esperanzas. ¿No nos prometerá libertad?». Las palabras del anciano resonaron en el colectivo, y un murmullo de preocupación recorrió a la multitud. La promesa de un nuevo amanecer era dulce, pero el recuerdo del sufrimiento seguía fresco en sus corazones. Joel, movido por el clamor, se puso en pie, y el Espíritu del Señor descendió sobre él con fuerza, llenándolo de poder y sabiduría. Así dice el Señor: «Los que confían en mí no serán avergonzados». Isaías 49:23. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará. ¿No lo reconocéis? En el desierto hacer caminos, y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Las palabras de Joel volaron como flechas de esperanza, penetrando el miedo que había en sus corazones. Mientras sus labios pronunciaban la verdad, la atmósfera se tornó electrizante. La presencia del Señor se hizo palpable, y muchos se postraron en un acto de rendición. Cada suspiro que surgía de los labios de los penitentes era como una ofrenda a su majestad. «Escuchad, pueblo amado», continuó Joel con fervor. «Aunque la oscuridad rodee vuestra vida, el Señor es luz en vuestras tinieblas, y la gloria del Señor será vuestra cobertura». Las palabras de aliento y confirmación comenzaron a transformar la comprensión de aquel pueblo. De las sombras de la opresión, una revelación fue desatada. Al mirar las señaladas promesas, su fe comenzó a avivarse y se alentaron unos a otros con relatos de cómo Dios había librado a su pueblo en el pasado. «Recuerden a nuestros padres», dijo una madre, «como el Señor quebrantó las cadenas de Egipto, como nos hizo pasar por el Mar Rojo». Mientras el clamor se convertía en gritos de victoria, una nuez de silencio se adueñó del ambiente. Una voz íntima resonó en el corazón de Joe, revelando un propósito más profundo. «Ciertamente, algunos de vosotros seréis probados, pero no tengáis miedo, porque el fuego que prueba vuestro oro será también el fuego que purificará vuestras almas». La revelación era clara. La transformación comenzaba radicalmente desde dentro, y el Señor estaba orquestando cada detalle de su liberación con un plan divino. Joel sintió un escalofrío al comprender que el pueblo sería llamado no solo a liberarse de sus cautiverios externos, sino también de las cadenas interiores que a menudo se mantuvieron ocultas. Entonces,
En un impulso espiritual, declaró, los días vienen, y en esos días se revelará el poder de Dios de formas que no habéis imaginado. El Señor estará con vosotros, y no solo será un defensor sino un guerrero poderoso en medio de vosotros. Mientras se desvanecía el eco de su voz, una nueva inquietud surgió en el pueblo. ¿Qué nuevas pruebas tendrían que enfrentar? ¿Qué batallas les esperaban en su camino hacia la libertad prometida? Estad alerta, pues lo que está por venir nos llevará a un más alto camino de dependencias de Dios, algo que transformará nuestras vidas de formas que nunca hemos visto, concluyó Joel. Los corazones de la multitud palpitaban con anticipación. Aquel no era solo un llamado a la libertad, sino a una transformación radical, y el eco de la respuesta divina empezaba ya a vibrar en sus corazones. Al mirar hacia el cielo, Joel comprendió que aún quedaban misterios por revelarse, y una nueva pregunta emergía: ¿qué guerra se librará en el reino celestial y qué grandiosas victorias se manifestarán cuando se cumplan las promesas del Señor? Joel observó el murmullo de la multitud, sus corazones latiendo con un anhelo renovado. Todos sentían la promesa de una liberación cercana, pero el espacio entre la esperanza y la plenitud de la libertad era, aún, una senda incierta. Mientras se sumía en sus pensamientos, recordó las ricas palabras del Salmo 30, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Fue en ese instante que una presencia trascendental llenó el aire. El cielo se oscureció brevemente y un viento fuerte y suave sopló entre la multitud, trayendo consigo un mensaje directo del corazón de Dios. Escuchad, mi pueblo, resonó la voz del Señor, vibrando con autoridad. He venido a buscar lo que estaba perdido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La multitud se quedó en silencio, el peso de esas palabras calando hondo, generando un eco profundo en lo más interno de cada uno. No solo seréis liberados de lo externo, continuó la voz, sino que también sanaré vuestras almas quebrantadas y romperé cadenas invisibles que a menudo llevan más tiempo que las visibles. He aquí, el tiempo de romper ciclos de desesperanza ha llegado. Pasaréis por las aguas y no os ahogaréis, caminaréis por el fuego y no os quemaréis, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Isaías 43:2. El mensaje reverberaba en el corazón de Joel, quien veía lágrimas brotar de ojos que habían sido endurecidos por años de sufrimiento. Este es el tiempo de recolección, declaró Joel con fervor, un tiempo para irradiar la luz que hemos recibido, para cada uno de nosotros transformar el dolor en alabanzas. Porque en el corazón de la alabanza, hay poder para cambiar la atmósfera. Mientras la fe se avivaba como un fuego al rojo vivo en cada uno, los espíritus abatidos comenzaron a levantarse. La mujer anciana que antes había llorado de tristeza levantó su rostro hacia el cielo, sus manos extendidas en alabanza. Él es el Dios de mis padres. Él es el Dios que sana, gritó, mientras otros se unían a ella, uniendo sus voces en un clamor de adoración. De repente, un temblor sacudió el suelo, haciendo que la multitud guardara silencio nuevamente. Un poder palpable descendió, y Joel, sintiendo la majestad de Dios, levantó sus manos. Así dice el Señor: aun aquellos que son apartados por sus faltas, yo los traeré de vuelta, y los haré de nuevo un pueblo. Ezequiel 34:11-12. Era un llamado a la restauración, una promesa de unidad en las promesas de Dios. Preparad vuestros corazones, exclamó con determinación. Porque lo que está por venir es un derramamiento de la gracia que cambiará no solo nuestros cuerpos, sino nuestras almas. Desde las lacras de la guerra, desde el polvo de la desesperación, brotará un nuevo principio. Un nuevo éxtasis de alabanza. Todo se encendió en un fervor. Las promesas antiguas resonaban en sus corazones como nuevos cantos de libertad. La tensión del momento era intensa, cada persona, cada hogar, cada herida a punto de transformarse en testimonio de la gloria divina. Y así como hizo en el pasado, concluyó Joel, así lo hará de nuevo entre vosotros. Después de exiliados en la tierra prometida, habrá una restauración mayor, y el Espíritu del Señor será derramado sobre toda carne. Joel 2:28. En ese instante, la multitud se sintió de pie en el umbral de un nuevo amanecer, pero el temor reverente se posó en sus corazones ante la pregunta inevitable que latía en el aire:
qué pruebas nos fortalecerán, y qué gloriosas victorias nos esperan en el avance del futuro del reino. El eco de la incertidumbre se hizo presencia, dejando en suspenso los misterios de lo que Dios aún planeaba revelar en su soberana voluntad. Y así, en aquella atmósfera electrificada por la presencia del Altísimo, el silencio de la multitud fue interrumpido por un susurro que se hacía eco en los corazones. Joel, sintiendo un impulso irresistible, comenzó a hablar nuevamente, su voz resonando con una claridad que parecía penetrar las sombras de la desesperación. El tiempo de la prueba se acerca. Pero recordad las palabras del Señor a su pueblo en momentos de tribulación: no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Las palabras de aliento de Joel calaban hondo, pero también habían despertado una chispa de temor. La multitud, aunque llena de esperanza, se preguntaba qué tipo de transformación y redención se necesitaría. ¿Sería fácil? ¿Todo dolor se desvanecería al momento de clamar al Altísimo? En medio del bullicio, un joven se hizo paso entre las filas, sus ojos resplandecían de fervor, pero sus manos temblaban. ¿Cómo podemos ser transformados si estamos atados a nuestras heridas?, preguntó con voz quebrada. Su franqueza resonó en las almas allí presentes. Joel, con compasión, se acercó y miró directamente a sus ojos. La transformación no se basa en lo externo, sino en el quebrantamiento de tu corazón. Rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, ha dicho el Señor. Joel 2:13. La auténtica penitencia nace del arrepentimiento genuino, de una búsqueda sincera de su rostro. Las palabras de Joel cayeron como rocío sobre el pueblo cansado, y de repente un murmullo de reflexión se esparció. Se dieron cuenta de que la liberación no era un mero acto físico o simbólico, sino un viaje hacia la interioridad, un proceso que requiere valentía para enfrentar las verdades escondidas del alma. Mientras las manecillas del tiempo parecían detenerse, la atmósfera creció espesa con una percepción de lo eterno. Los corazones comenzaron a abrirse, y en ese instante sagrado varios cayeron de rodillas, clamando por perdón y gracia. En la vulnerabilidad de su humildad, se escucharon las súplicas, mezcladas, voces entrelazadas que resonaban: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. De repente, el viento sopló con más fuerza, trayendo consigo un intenso perfume de mirra y aloe, como símbolo de la unción divina. Las manos se levantaron hacia el cielo en un clamor de alabanza, pero también en un reconocimiento de su necesidad desesperada de redención. Fue un tiempo de decisión, un tiempo para aceptar el llamado del Creador, quien no solo redactaba un futuro glorioso, sino que también estaba presente en el dolor de su pasado. Y fue entonces que Joel, en una profunda reverencia, pronunció: la restauración comenzará en los templos de nuestros corazones. Así como el sol nace de nuevo cada mañana, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha prometido encender de nuevo la llama de la fe en medio de nosotros. Os devolveré lo que comió la langosta, Joel 2:25, y repartiré sobre vosotros mi espíritu. Pero antes, hay que dejar que el llanto de la noche se transforme en la danza de la alegría. Al terminar sus palabras, un silencio profundo llenó el aire, un momento en el que lo divino y lo humano se entrelazaban en un sagrado acuerdo. La multitud, ahora consciente de la seriedad del llamado, parecía estar a las puertas de una montaña que debía escalar. Con la certeza de que Jehová de los ejércitos estaba activamente trabajando en medio de ellos, sus ojos se elevaron, y así el eco reverberó en sus corazones: ¿cómo será nuestro futuro si nos abandonamos a su voluntad? La pregunta resonó, mientras un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte, dejando a todos en suspenso, ansiosos por descubrir cómo Dios, en su soberanía, continuaría desvelando el camino de la redención. Mientras la multitud continuaba en oración, el aire se llenó de una atmósfera de espera e inquietud. Los corazones, crispados por la incertidumbre, palpitaban al unísono con las palabras del profeta, reafirmando la esperanza de una renovación. Yo lo observaba a su alrededor, sintiendo la gravitación de un misterio aún no revelado. En lo profundo de su ser, sabía que la unción del Señor estaba sobre él, lista para transmitir un mensaje que haría temblar los cimientos de aquellos que oyeran. De repente, una voz emergió del fondo de la multitud, resonando con autoridad, clara como el eco de un trueno. ¿Qué oiré, profeta? ¿Es verdad que el Señor restaurará a su pueblo?
¿Qué precio debemos pagar por esta transformación? La voz, cargada de escepticismo, provenía de un anciano de rostros marcados por el sufrimiento y la experiencia. La multitud se volvió hacia él, esperando una respuesta que pudiera liberar o condenar sus esperanzas. Joel, sintiendo el peso de cada palabra y el ardor de la unción, se acercó al anciano y ofreció su mirada. El precio, querido anciano, es el abandono de nuestras viejas formas, de los ídolos que hemos abrazado. El sacrificio que el Señor pide es nuestra voluntad, nuestra entrega. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1, exclamó con fervor. El tiempo de nuestra redención viene, pero requiere que estemos dispuestos a dejar atrás todo lo que nos ata a la oscuridad. A medida que Joel hablaba, el anciano, cuya piel se arrugaba como un mapa de sufrimiento, sintió el peso de cada palabra penetrar su corazón. Y era como si un velo de conocimiento lo cubriera de repente. Recordó los tiempos de gloria, cuando su pueblo danzaba y celebraba la libertad del Señor. Pero, ¿y si nuestros corazones están tan endurecidos que no podemos sentir su presencia?, preguntó, su voz temblando. Joel levantó sus manos y su mirada se dirigió al cielo. Él nos invita a un encuentro verdadero. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. No teme al que busca, al que clama, el que tenga sed, venga a mí, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. La intensidad aumentaba, y el deseo del pueblo por la presencia de Dios comenzó a palpitar, resonando en sus propias almas. Una brisa suave recorrió el lugar, trayendo consigo una dulzura celestial que parecía envolver a cada uno. Algunos comenzaron a llorar, otros a alabar, mientras el anciano se arrodillaba, su corazón abierto a lo que el Espíritu estaba haciendo. Oh, Dios, ven y transforma mi vida. Estoy listo para un nuevo comienzo. Quiero renacer. La multitud, ahora embriagada por la presencia divina, lanzó un clamor de unidad. Bendito sea el nombre del Señor, que trae nueva vida y esperanza. Restáuranos. Devuélvenos la libertad. Su clamor subió como un incienso delante del Altísimo, un canto de reconocimiento a su soberanía. Joel sintió que el tiempo se desvanecía en aquel espacio sagrado, un anhelo profundo se apoderaba de él. Escuchad, pueblo mío, el tiempo del cumplimiento se acerca. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Joel 2:32. La declaración reverberó en el aire como un eco de promesa y pacto. Sin embargo, un velo de misterio persistía. Mientras la multitud añoraba el derramamiento del Espíritu, las sombras del futuro se cernían sobre ellos. El verdadero reto aún estaba por venir. En su corazón, Joel sintió una inquietud. Escuchad, hermanos, pues el Señor está hablando. Pronto conoceréis grandes pruebas, pero ¿estáis dispuestos a enfrentarlas por amor a su nombre? ¿Podéis sostener la transformación prometida? Las palabras de Joel dejaron a la multitud en un silencio reverente, su espíritu ardiente y expectante. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, un murmullo de preguntas genuinas sobre el sacrificio y la fidelidad comenzó a esparcirse entre ellos. ¿Podremos soportar la prueba y ser testigos de su gloria? Así el pueblo observaba, aguardando la revelación que se avecinaba. Un nuevo amanecer estaba a punto de desvelarse, traído por la mano del Altísimo, cuyos planes eternos seguían desplegándose en su avanzada soberanía. Y sucedió que el brillo del sol se desvaneció al apropiarse de la noche, llenando el cielo de un azul profundo, un manto de sombras que evoca la cercanía del divino. La multitud seguía inmersa en la esencia del momento, sus corazones palpitando al unísono, esperando. Joel, sintiendo la creciente tensión en el aire, levantó su voz nuevamente, resonando clara y soberanamente. Escuchad, pueblo amado de Dios. El paso de la transformación no se traza en la forma externa, sino en la condición interna de los corazones. Rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos, y volved a Jehová, vuestro Dios. Joel 2:13. Cada palabra era un puente hacia el alma, buscando conectar a cada individuo con el Dios que restaura. El anciano, que antes había dudado, ahora sentía una chispa de fe renacer dentro de él. ¿Cómo puede nuestro corazón ser rasgado, joven profeta,
preguntó, y el murmullo de inquietud se apoderó de los presentes, como si la búsqueda de la respuesta envolviera el aire. El peso de la tradición y el miedo al cambio podría frenar su camino hacia la libertad. Convierte tu dolor en penitencia, continuó Joe con serenidad profunda. El valiente no es aquel que no siente el quebranto, sino el que transforma su quebranto en un clamor a su Salvador. El Señor quiere un corazón contrito, y lo promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37, las palabras enviadas por el profeta hallaron eco en la multitud. Algunos comenzaron a levantarse, impactados por la verdad revelada. Es en la entrega total, en el llanto que surge de la rendición, donde encontramos nuestra verdadera libertad, dijo una mujer joven, cuyas lágrimas brillaban como pequeños destellos de luz bajo la luz de las estrellas. Pero en medio de la adoración, una súbita sombra se deslizó entre los asistentes. Un grupo de líderes religiosos, recelosos de la avalancha de fervor hacia la vida y la renovación, se acercó para desafiar la proclamación de Joe. ¿Qué aval tiene este joven para declarar que el tiempo del derramamiento ha llegado? ¿Quién puede afirmar que estos son los días de la restauración? La voz del principal, grave y cortante, resonó como un trueno en el corazón de la multitud. Joe sintió la tensión escalando, y su mirada firme se concentró en los acusadores. La voz del Señor se levanta entre nosotros, y su palabra no volverá vacía, respondió con fervor. Él nos ha prometido derramar su vida sobre nosotros, pero solo aquellos que abrirán su corazón serán llenos de su espíritu. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15, la multitud quedó conmocionada. Un murmullo de reconocimiento se corría entre ellos, como una ola de entendimiento. El plan divino que se cernía sobre ellos comenzaba a hacerse más claro, pero la oposición no cesaba. La verdad divina, como un aceite fragante, fluía entre los corazones, pero las dudas seguían acumulándose. Mientras las estrellas empezaban a brillar con fuerza, yo sentía el peso del futuro cada vez más presente. Hermanos, el camino es estrecho, y las pruebas no se detendrán. A través del fuego de la aflicción seréis refinados. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16, advirtió él, sintiendo la urgencia de preparar su espíritu. ¿Estaréis listos para ser testigos de su gloria, incluso cuando las sombras se alcen? Ante esta revelación, un aire de inquietud hacía eco en su ser. El mensaje de transformación no solo se presentaba como una esperanza, sino también como un llamado a enfrentar lo desconocido. Cuando el murmullo de aflicción se apoderaba de la multitud, el cielo pareció abrirse ligeramente, una luz tenue brillando como promesa. Joel, sintiendo la urgencia en su sangre, pronunció con autoridad: pronto conoceréis el poder de aquel que es fiel, el que prometió. Y una vez más, un nuevo pacto será establecido, del cual no tendréis dudas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Así, el capítulo de su transformación estaba aún por escribirse. En el horizonte una revelación gloriosa aguardaba el desenlace. Las sombras de un tiempo de prueba estaban a un paso, y en su paso, un nuevo pacto de eternas promesas se avecinaba. Sin embargo, lo que aún estaba oculto era el verdadero desenlace. ¿Serían capaces de sostener ese fuego transformador, o sucumbirían a los ecos de dudas y sombras que también se les avecinaban? La multitud, aunque vibrante por la proclamación de Joe, se hallaba dividida. Un profundo silencio se extendía, como un manto invisible que rodeaba a aquellos que escuchaban. Las piedras bajo sus pies parecían resonar con las inquietudes de sus corazones. Estaban al borde de un cambio monumental, y las palabras del profeta resonaban como un eco divino en sus almas. ¿Qué haremos?, preguntó una anciana con el rostro surcado por las huellas del dolor y la experiencia. ¿Cómo podemos hallar la paz en medio de esta tormenta de incertidumbre? Su voz temblaba, pero su mirada buscaba respuesta con ansias. Es en la rendición de nuestros orgullos y en la apertura de nuestros corazones, madre, respondió Joel, con una calidez sincera envolviendo cada sílaba. El Señor ha prometido que si buscamos con sinceridad, le hallaremos. Y buscaréis de Jehová, vuestro Dios, y le hallaréis. Deuteronomio 4:29. Las palabras del profeta eran como agua fresca en un desierto abrasador,
pero el aire se tornaba pesado. Desde entre las sombras, los líderes religiosos se movían, visiblemente inquietos con el fervor que empezaba a brotar entre el pueblo. La tradición nos sostiene, dijo otro de ellos, cruzando los brazos, y así debe ser. El cambio no es nuestro, sino del Dios que conocemos. Pero el Dios que conocen ha prometido un nuevo camino, replicó Joel con firmeza, mirando de frente a su opositor. No debemos aferrarnos a lo que fue, sino abrir nuestras manos a lo que puede ser. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5, con cada palabra, el profeta sembraba semillas de fe y esperanza en los corazones de aquellos que deseaban algo más que la mera rutina religiosa. Los murmullos comenzaron a surgir, y algunos ya no podían contener las lágrimas. El fuego del anhelo por la transformación se prendía en sus almas. De pronto, una ráfaga de viento sopló fuerte, como si el mismo aliento de Dios estuviera presente, trayendo consigo una vibración de expectación. ¿Hasta cuándo ignoraremos la voz de nuestro Creador?, exclamó una joven, su rostro iluminado por la luz de las estrellas. ¿No es este el momento de despertar a la nueva realidad que Gar ha preparado para nosotros? Es tiempo de aceptar el llamado. Fue entonces cuando una nube de misterio se cernió sobre la asamblea, como si el cielo mismo estuviera a punto de desvelar un secreto oculto por generaciones. Joel sintió que el ambiente cambiaba, una atmósfera cargada de trascendencia llenaba el aire. Espera, dijo un anciano que había estado callado. ¿Qué significa realmente ese nuevo pacto que mencionas, Hijo de Dios? ¿Qué promesas nos aguardan en nuestra incertidumbre? Joel se volvió solemnemente hacia el anciano. El nuevo pacto es una promesa de renovación no solo de los corazones, sino de la relación directa con nuestro Creador. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, Hebreos 8:10. La multitud contenía la respiración, absorbidos por la profundidad de sus palabras. Antes de que pudiera continuar, una intensa luz iluminó el cielo, las estrellas parecían temblar ante la manifestación divina. En ese momento, una voz profunda resonó desde las alturas, como el eco del mismo Dios: «He aquí, estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo percibiréis?». La multitud cayó de rodillas, sus corazones estrujados por la presencia ineludible del Altísimo. Un sentimiento de humildad y reverencia se apoderó de ellos. «Queda revelado», gritó Joel, lleno del poder del Espíritu. «El momento de nuestra liberación ha llegado. Es en los corazones transformados donde se encuentra el refugio verdadero. Las sombras no prevalecerán, porque el nuevo pacto traerá esperanza eterna». Y así, el pueblo fue sumergido en un abismo de adoración y anhelo, pues una revelación aún más profunda aguardaba en las profundidades del plan de Dios. ¿Qué significaría realmente este nuevo pacto? Las respuestas estaban ocultas, aguardando ser desveladas en la plenitud de su tiempo. El sol comenzó a alzarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de oro y fuego, reflejando la transformación que ocurría en los corazones alrededor de Joel. La multitud, aún en la penumbra de la noche, había sentido la presencia del Altísimo, se había levantado un nuevo fervor espiritual. Mientras el canto de adoración resonaba, un anciano se adelantó con humildad. «Profeta, ¿qué haremos cuando el día del juicio llegue? ¿Qué dirección tomaremos ante la oscuridad que nos ha rodeado tanto tiempo?», preguntó con una voz temblorosa. Joel, impulsado por el Espíritu, se plantó firme y enérgico. «Escucha, pueblo de Dios, el camino está siendo trazado aquí. No temas a la oscuridad, porque el Señor es luz. Él promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Isaías 43:2. Las palabras del profeta fueron como un bálsamo, traían consuelo a las almas llenas de temor. La multitud comenzó a murmurar entre sí, el eco de esperanza fluyendo como un río renovador. Una mujer se levantó, lágrimas brotando de sus ojos. «Oh, cómo anhelo ver el cumplimiento de estas promesas, oh Dios, en nosotros y entre nosotros». A su clamor se unieron muchos, creando una sinfonía de anhelos. «Lo que está por venir», continuó Joel, «no es solo desafío, sino un nuevo comienzo. He aquí, el Señor nos dice: aún les daré, de mi espíritu, y sus hijos y hijas profetizarán, verán visiones y sueños». Joel 2:28.
Nunca antes han de experimentar tanto poder, despertar y vida, en medio de la angustia. Pero una sombra de desconfianza persistía entre algunos, incluidos los líderes religiosos, quienes aún se mantenían renuentes. Un fariseo de rostro severo se adelantó, desafío en su tono. ¿Cómo podemos tomarte en serio, joven profeta? ¿Qué prueba tenemos de que tus palabras provienen del Señor? Su voz cortante impregnó el aire como un aguijón. Joel, sin inmutarse, recurrió a la historia de Israel. ¿Acaso no fue el mismo Dios quien hizo caer las murallas de Jericó? Él sigue siendo el mismo, amado pueblo. Confíen en Él. No por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Las palabras reverberaban en los corazones, y algunos comenzaban a murmurar, abrigando el deseo de un cambio. El aire se volvió espeso de expectativa, y la multitud comenzó a clamar juntos, su fe despertando. Restáuranos, oh Dios. Devuélvenos la gloria que hemos perdido. El clamor colectivo llenó el templo con una energía palpable, la unidad en su búsqueda del Señor los transformaba. De repente, un estruendo resonó en el cielo, como un rugido de trueno, y un viento fuerte sopló, trayendo consigo una atmósfera de reverencia. Joel se sintió una vez más impelido a hablar, sus palabras fluyendo con la autoridad del cielo. Este no es solo el resurgir de Israel, es la autosuficiencia de la gloria de Dios que se derrama sobre mucho, porque en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Al decir esto, vio que el pueblo estaba cautivado, más corazones se dispusieron a rendirse, cada persona sintiendo la presión de lo divino abrumando su ser. Un joven que había estado buscando respuestas levantó la mano. ¿Qué tan profundo es este nuevo pacto, yo? ¿Cómo será nuestro papel en todo esto? La pregunta resonó ante el anhelo compartido de entendimiento. Este pacto, contestó Joel con vehemencia, es de radical transformación interior. Pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en sus mentes. Jeremías 31:33. Este es el tiempo de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que el Señor está haciendo. Este pacto es relación, no rituales, una conexión directa con el Creador. Un silencio profundo se instauró, como si cada corazón absorbiera la revelación. Algunos comenzaron a llorar de gozo, sus vidas pasadas habían sido llenas de resistencia, y ahora, sentían que la frescura de la gracia los envolvía. La presencia del Espíritu Santo descendió en un torrente, manifestándose con poder entre el pueblo. Un grupo de jóvenes comenzó a danzar, celebrando la libertad que sentían en sus corazones renovados. Este es el tiempo, este es el momento en que nuestros lloros se convierten en danza, gritaron. En medio de esta renovación, Joel levantó sus manos y proclamó, preparad vuestros corazones. Porque el tiempo de nuestra entrega ha llegado. Los lazos que nos mantenían esclavizados serán rotos, y la luz del Dios viviente brillará con aún más fuerza. Las promesas de Dios estaban tomando forma, y el temor que una vez paralizó a su gente fue sustituido por fe. El pueblo, unidos, comenzó a orar en voz alta, proclamando su fe en un Dios que los había traído desde las aflicciones. En el calor de su dedicación, sentían que un nuevo ciclo de bendiciones estaba por comenzar. Finalmente, Joel inclinó su cabeza, agradecido, y con gratitud ardiente en su corazón, pronunció, la fidelidad de nuestro Dios jamás falla. Nunca os abandonaré. Deuteronomio 31:6. Se dio cuenta de que no solo estaban siendo transformados, sino que la promesa de Dios había comenzado a florecer en ellos. En ese momento culminante, la luz del nuevo día, vislumbrándose al horizonte, simbolizaba la futura gloria de Israel. La presencia restauradora de Dios estaba allí, y así la historia de su pueblo dio un vuelco. Con corazones ardientes y fe renovada, sabían que el tiempo de la liberación había llegado. Dios había rasgado sus corazones, y los habían renovado completamente bajo su gracia y amor. No esperes ni un segundo más para compartir esta reveladora historia con al menos 5 amigos que necesitan entender el impacto del amor divino. Deja tu like ahora para alimentar el algoritmo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas y comenta tus reacciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo a estas verdades eternas.